Julián Álvarez quería una cosa, el Atlético de Madrid otra, y el Barcelona apareció en medio. Lo que empezó como el deseo de un futbolista de cambiar de club ha terminado convirtiéndose en uno de los mayores culebrones del mercado. Ofertas millonarias rechazadas, una denuncia del Atlético contra el Barça, un jugador que ha dejado claro que quiere salir y ahora una afición que directamente le está señalando. Y lo más curioso es que todavía no sabemos cómo va a terminar. Porque mientras el Barcelona apura sus últimas opciones para ficharlo, el Atlético insiste en que Julián no está en venta. Así que vamos a hacer algo muy sencillo. Te voy a explicar todo el culebrón de Julián Álvarez en 12 minutos. Bienvenido al vestuario, donde se habla lo que no se dice en el campo. Capítulo 1. ¿Cómo empezó todo? Para entender el lío de Julián Álvarez hay que volver al principio, porque esto no empezó hace una semana. Ni siquiera empezó cuando el Barcelona presentó su primera oferta. El verdadero origen del culebrón se sitúa en los primeros meses del verano, cuando Julián habría trasladado al Atlético su deseo de cambiar de aires y, concretamente, su intención de continuar su carrera en el Barcelona. El problema es que el Atlético tenía una idea completamente diferente. Para el club, Julián era una pieza fundamental del proyecto. Había llegado desde el Manchester City como una de las grandes apuestas de la historia reciente del Atlético y tenía contrato hasta 2030. Además, su contrato incluía una cláusula de rescisión de 500 millones de euros. Es decir, sobre el papel, el Atlético tenía una posición de fuerza absoluta, pero había algo que podía cambiarlo todo, la voluntad del jugador. Y aquí empieza realmente el problema, porque una cosa es que un futbolista tenga contrato, y otra muy diferente es que ese futbolista ya no quiera continuar. Durante meses, la situación se mantuvo relativamente controlada. Julián no hizo una guerra pública. El Atlético tampoco parecía dispuesto a abrir ninguna batalla. Pero entonces llegó el Mundial, y Julián habló. El delantero argentino dejó claro públicamente que consideraba que lo mejor para todos era encontrar una solución y que quería salir del Atlético. Y en ese momento lo que hasta entonces había sido una conversación interna, se convirtió en un problema mundial. Porque ahora ya no había ninguna duda. Julián quería marcharse, y el Atlético no quería venderlo. Capítulo 2. Y entonces apareció el Barça. Y aquí es donde el culebrón se vuelve realmente interesante. Porque si Julián quería salir, ¿a dónde quería ir? Al Barcelona. El Barça necesitaba un delantero. Robert Lewandowski había dejado el club y la planificación ofensiva necesitaba encontrar un nuevo referente para la posición de 9. Y Julián encajaba prácticamente a la perfección. Por edad, por nivel, por movilidad, por capacidad para asociarse. Y sobre todo porque podía convertirse en el delantero alrededor del cual construir una nueva etapa. El problema era uno, el precio. El Atlético no quería negociar. El Barça, en cambio, no podía o no quería pagar los 500 millones de la cláusula. Así que llegó la primera gran batalla económica. Barcelona puso sobre la mesa una oferta cercana a los 100 millones de euros. Y la respuesta del Atlético fue contundente. No. De hecho, Miguel Ángel Gil Marín dejó claro que el club no aceptaría ni 100, ni 150, ni 200 millones por el delantero. Y ahí apareció la pregunta que todavía sigue sin respuesta. ¿Cuánto vale realmente Julián Álvarez? Porque para el Barcelona 100 millones ya era una inversión gigantesca. Para el Atlético, ni siquiera era suficiente para empezar a hablar. Y entonces ocurrió algo que hizo que el problema se hiciera todavía más grande. El Atlético acusó al Barcelona de haber contactado con Julián mientras el jugador tenía contrato. El club rojiblanco presentó una denuncia ante la RFEF y la federación abrió un procedimiento disciplinario extraordinario para investigar si el Barça había incumplido la normativa. De repente ya no estábamos hablando solamente de un fichaje, estábamos hablando de una guerra entre dos clubes. Capítulo 3. El Madrid también llamó a la puerta. Pero si pensabas que Barcelona era el único club dispuesto a intentar sacar a Julián Álvarez del Atlético, hay algo que tienes que saber. El Real Madrid también lo intentó. Y esto ocurrió incluso antes de que el conflicto con el Barcelona explotara definitivamente. Florentino Pérez había prometido durante su campaña electoral que el Real Madrid realizaría un fichaje galáctico por una cantidad récord. Y el nombre elegido fue Julián Álvarez. El 9 de junio, el Real Madrid anunció públicamente que había presentado una oferta de 150 millones de euros por el delantero argentino. Pero aquí aparece uno de los detalles más curiosos de todo este culebrón. El Atlético aseguró que la realidad no era exactamente como la había contado el Madrid. Según la versión rojiblanca, no hubo una oferta formal de 150 millones como tal, sino una conversación en la que el club blanco preguntó por la situación del jugador. Sea como sea, el resultado fue exactamente el mismo. Julián no salió. El Atlético se remitió a su cláusula de 500 millones y dejó claro que no tenía intención de venderlo. Y esto nos deja una conclusión muy importante. El Atlético no estaba diciendo, Julián cuesta 150 millones. Estaba diciendo, Julián no está en venta. Y esa diferencia lo cambia absolutamente todo. Porque si el Atlético hubiera querido venderlo, probablemente habría existido una negociación. Pero el club había tomado una decisión.
O alguien paga la cláusula o Julián se queda. Y entonces apareció el Barcelona. Capítulo 4. El Barça se encuentra con un muro. El Barcelona tenía un problema. Julián Álvarez quería jugar en el Barça. El Barça quería a Julián Álvarez. Pero el Atlético tenía la llave y no quería abrir la puerta. La situación era todavía más complicada porque el Barcelona necesitaba encontrar un nuevo delantero. Con Robert Lewandowski fuera del proyecto y la necesidad de reforzar esa posición, Julián se había convertido en la opción que más convencía al club y especialmente a Hansi Flick. Pero había una diferencia fundamental entre el Barça y el Real Madrid. El Madrid podía poner 150 millones encima de la mesa. El Barcelona no quería llegar a esas cifras. Y además el Atlético ni siquiera quería negociar. Según las informaciones publicadas durante estas semanas, el Barça llegó a plantear una propuesta cercana a los 100 millones de euros. El Atlético no cedió. Y cuanto más insistía el Barcelona, más se cerraba el Atlético. Hasta llegar al punto de que el club rojiblanco consideró que la operación ya no era simplemente un fichaje, era una cuestión institucional, porque el Atlético acusó al Barcelona de haber contactado con Julián cuando todavía tenía contrato, y decidió denunciar al club. La RFF abrió posteriormente un procedimiento disciplinario extraordinario para investigar esos presuntos contactos. Así que ahora teníamos tres problemas. Julián quería salir, el Barça quería ficharlo, y el Atlético quería impedir que el Barça se lo llevara. Y entonces llegó el momento que cambió completamente el ambiente. Julián habló públicamente. Capítulo 5. Julián ya no se esconde. Durante mucho tiempo Julián había mantenido un perfil bastante discreto, pero llegó un momento en el que ya no podía seguir evitando la pregunta. ¿Quería continuar en el Atlético? La respuesta fue clara, no. El delantero dejó públicamente abierta la puerta a su salida y manifestó su deseo de cambiar de club. Y desde ese momento la situación dejó de ser una negociación entre despachos, porque ahora había un futbolista que había hecho público su deseo. Y cuando un jugador de este nivel dice que quiere marcharse, mantenerlo contra su voluntad se vuelve muchísimo más complicado. Pero el Atlético no cambió de postura. De hecho, hizo exactamente lo contrario. Se cerró todavía más. Simeone defendió la continuidad del delantero. La dirección deportiva insistió en que contaban con él. Y el club mantuvo que Julián tenía contrato hasta 2030 y que no estaba en venta. El problema es que hay algo que ningún contrato puede solucionar. El ambiente. Porque puedes obligar a un futbolista a quedarse. Lo que no puedes obligar es a que vuelva a querer estar allí. Y ahí empezó la verdadera guerra. Capítulo 6. Cuando el culebrón llegó al vestuario. Y aquí tenemos que separar los hechos de las informaciones que han ido apareciendo. Porque alrededor de Julián han surgido muchas versiones sobre su relación con el vestuario y su estado de ánimo. Lo que sí sabemos es que la situación se volvió incómoda. El jugador seguía entrenando con el Atlético, seguía teniendo contrato, y el club seguía contando con él. Pero mientras tanto, el Barcelona continuaba apareciendo como su destino preferido. Y apareció una nueva alternativa, el Arsenal. El club inglés se interesó por Julián, y según las informaciones publicadas en los últimos días, el Atlético habría estado dispuesto a escuchar esa posibilidad. Pero había un problema. Julián no quería ir al Arsenal. El delantero habría rechazado esa opción porque su prioridad seguía siendo Barcelona. Y aquí está una de las claves de todo el culebrón. Porque si Julián hubiera aceptado cualquier destino, probablemente esta historia ya habría terminado. Pero no, Julián tiene una prioridad, el Barça. Y el Atlético tiene otra, que no se vaya al Barça. El problema es que cada día que pasa las dos posiciones parecen más incompatibles. Y entonces llegó la prueba definitiva. Julián volvió al Metropolitano. Capítulo 7. El Metropolitano habla. 23 de agosto. Atlético de Madrid contra Villarreal. Julián Álvarez vuelve a pisar el Metropolitano después de todo lo ocurrido. Y la reacción fue brutal. La afición le pitó. Cada vez que aparecía en el campo, los silbidos se hicieron protagonistas. Y esto es importante porque cambia completamente el escenario. Hasta ese momento podíamos hablar de club contra jugador, jugador contra club, Atlético contra Barcelona. Pero ahora tenemos un cuarto protagonista, la afición. Y la afición del Atlético ya ha tomado partido. El ambiente fue tan tenso que, después del partido, Julián no salió junto a sus compañeros para saludar a la grada. Posteriormente, Diego Simeone explicó que fue el propio club quien decidió que Julián se marchara directamente al vestuario para evitar problemas. Y mientras todo esto ocurría, Jan Oblak pidió unidad y defendió que el equipo debía mantenerse unido alrededor del jugador. Pero hay una realidad que ya nadie puede esconder. La situación es incómoda para absolutamente todos. Para Julián, para Simeone, para el Atlético, para el vestuario y para una afición que siente que el delantero ha elegido otro proyecto. Y aquí llegamos al punto más importante de toda la historia. Capítulo 8. ¿Y ahora qué? Ahora mismo hay tres escenarios. El primero. Julián se queda en el Atlético. Es el escenario que el club ha defendido públicamente. Tiene contrato hasta 2030. El Atlético no quiere venderlo.
Y si nadie paga la cláusula, el club puede mantener su posición. Pero hay una pregunta. ¿Puede funcionar una temporada completa con este ambiente? Porque una cosa es decir que Julián se queda, y otra muy diferente es conseguir que vuelva a sentirse jugador del Atlético. Segundo escenario. Julián acaba saliendo, pero no al Barcelona. Aquí entra el Arsenal. El club inglés sigue atento a la situación y podría convertirse en una salida si la postura del delantero cambia. Pero mientras Julián mantenga al Barça como prioridad, esta opción parece complicada. Y entonces llegamos al tercer escenario, el que Julián quiere. Barcelona. El problema es que para que ocurra tienen que alinearse demasiadas cosas. El Barça tiene que encontrar la fórmula económica. El Atlético tiene que cambiar su postura. Y además, tendría que resolverse el conflicto institucional entre ambos clubes. Y ahora mismo, ninguna de esas tres cosas parece sencilla. De hecho, el Barcelona se había marcado el lunes como una fecha límite para decidir si la operación seguía siendo viable, mientras ya estudiaba alternativas para reforzar la delantera. Así que la pregunta ya no es solamente ¿dónde quiere jugar Julián Álvarez? Eso parece bastante claro. La verdadera pregunta es ¿quién va a ceder primero? Porque Julián quiere Barcelona. Barcelona quiere a Julián. El Atlético no quiere venderlo al Barça. Y la afición ya no quiere esperar. Y mientras todos mantienen su posición, el reloj sigue corriendo. Conclusión. Y quizá esa sea la parte más increíble de todo este culebrón. Porque Julián Álvarez no está intentando salir de un club que no lo quiere. Está intentando salir de un club que no quiere dejarlo salir. El Atlético pagó una fortuna por convertirlo en su gran estrella. Le dio un contrato hasta 2030. Construyó parte de su proyecto alrededor de él. Y ahora tiene que decidir si merece la pena mantener a un jugador que quiere marcharse o aceptar una cantidad de dinero que pueda cambiar completamente el futuro del club. Mientras tanto, Julián tiene que decidir hasta dónde está dispuesto a llegar para jugar en Barcelona. Y el Barça tiene que decidir cuánto está dispuesto a pagar por conseguirlo. Porque aquí no gana necesariamente el que tiene más dinero, ni el que tiene el contrato, ni siquiera el que tiene al jugador de su lado. Gana el que consiga aguantar más tiempo sin ceder. Y por eso este culebrón todavía no ha terminado. Porque mientras Julián siga queriendo jugar en Barcelona y el Atlético siga diciendo que no, la historia seguirá abierta. Suscríbete a El Vestuario, donde se habla lo que no se dice en el campo.